El presidente electo de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, obtuvo más de 16 millones de votos, es decir, cerca del 54% de los sufragios, y su rival Jalili sumó más de 13 millones, cerca del 44%, de más de 30 millones de papeletas escrutadas. Bueno, resulta que a pocas horas de su elección, Masoud Pezeshkian, justamente ahí en Irán, y el exministro de Salud, que es él mismo, agradeció a Seyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, por su mensaje de felicitación y al mismo tiempo afirmó que su gobierno continuará apoyando al eje de la resistencia que está defendiendo a Palestina contra la agresión sionista de Israel. O sea, como quien dice, así o más claro. Pezeshkian reemplazará ahora a Seyed Ebrahim Raisi, quien, como recordamos, falleció en un accidente de helicóptero el pasado 19 de mayo en el noroeste de Irán, junto con otros 7 funcionarios, después de 3 años en la oficina ejecutiva más alta del país, es decir, presidente de Irán. Ahora, el recién electo presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, una vez en el poder como jefe de Estado, tendrá 15 días para presentar su propuesta de ministros al Parlamento. Es decir, tiene que llevar esa propuesta de ministros al Parlamento para que éste lo examine. Antes de la toma de posesión de Pezeshkian, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, que sería en este caso el jefe de Estado, debe firmar el decreto que aprueba la elección del mandatario en un acto oficial de rúbrica, mostrando su conformidad con el nuevo presidente, que será el jefe de gobierno. Durante su campaña electoral, el sucesor de Ebrahim Raisi prometió un acercamiento a regímenes de Occidente y la relajación de la obligatoriedad del velo islámico, lo que lo llevó a ganarse la confianza del electorado, especialmente femenino. Ahora, antes de avanzar, debo recordarles que a través de estas redes sociales, especialmente en X, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero otros que están viendo el programa ahora, bueno, van a verla y pueden responderla durante el trayecto del programa. El contexto es la República Islámica de Irán, bueno, tiene ahora como un nuevo presidente electo al médico Masoud Pezeshkian, quien tomará posesión entre el 4 y 5 de agosto tras ser, bueno, electo presidente. Ahora, de acuerdo con esto, ¿qué destino tendrá esa nación islámica? Hemos colocado 4 opciones. 1, seguirá creciendo Irán. 2, vivirá fuertes reformas, porque dicen que este señor es reformista. 3, que habrá más lucha contra Estados Unidos e Israel. Y 4, tendrá más integración con el resto del mundo. ¿Qué creen ustedes? Cualquiera de las respuestas es bienvenida. Al final, bueno, si no han participado, pueden hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @Almundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y para, bueno, seguir conversando con alguien que maneja mejor este asunto, hemos invitado a un amigo que es Ramón Medero. ¿Cómo está, Ramón? Bienvenido. Gracias, Luis Guillermo. Ramón Medero suele tener barba, hoy se vino sin barba. Y los islamistas, o los musulmanes, ese es un tema que podríamos aclarar ahorita de una vez, que algunas personas hablan de islamista y otras hablan de musulmán. Tú puedes aclarar, tú normalmente usabas una barba, parecías más iraní. Tú no eres iraní. No, yo soy venezolano criollo de la parroquia de Coche. Pero eres musulmán. Claro, soy musulmán chía. ¿El chía qué significa? El chiismo es una escuela del Islam que está fundamentado en una escuela duodecimana, es decir, cree en los 12 imames descendientes del profeta Muhammad, que pasea con él y su familia, y en el Ahlul Bayt, que es la gente de la casa del profeta, es decir, el yerno, el imán Ali, que fue uno de los primeros califas, y sus hijos, los nietos del profeta, Hussein y Hassan. Entonces, ese conjunto de personalidades que no son profetas, sino que son personalidades impolutas, infalibles, ¿verdad? Agraciadas ante los ojos de Dios, que constituyen esa playa de personalidades que son los que seguimos nosotros los musulmanes chiíes y son fuentes de emulación moral, ética. Y sobre eso se fundamenta la República Islámica de Irán, sobre esos valores, esos principios, esas creencias, esa espiritualidad, esas reglas que están basadas también
En el Corán, entiendo, ¿no? Exactamente, porque el último, el imán 12, que es el imán Mahdi, la pasada con él, se encuentra oculto, es decir, desde la teología del Islam Shia, este imán se encuentra oculto y vendrá en el momento junto con el profeta Jesús y otro profeta llamado Heder, vendrá a establecer el gobierno de Dios en la tierra, ¿verdad? A establecer la justicia y la paz en la tierra. ¿Y en eso cree en la República Islámica de Irán? Sí, claro. Bueno. Se cree en el ocultamiento. Estamos en la era del ocultamiento. Y ante ese ocultamiento existe entonces un gobernante jurista que es el wilayá, el wali faqih, que es como el jurista, el experto jurista, que en este caso es el líder supremo de Irán. ¿Cuántos habitantes tiene Irán? Cerca de 90 millones de... Y la mayoría son creyentes de esta misma idea. Mucha gente pensaría que cuando llegó la Revolución Islámica era en el año 79, pues bueno, se le puso un velo a las mujeres y todo tenía que convertirse al Islam. No, es una cultura ancestral, ¿verdad? El Islam y el chiismo en Irán es propio, es la esencia de la sociedad persa, ¿no es así? Y llegada la revolución, lo que hicieron fue rescatar esa identidad, revivir ese patrimonio cultural y religioso y espiritual a través de la voluntad colectiva del pueblo. Bueno, te dejé hablar sobre todas estas cosas porque no es fácil que otros países entiendan ese tipo de culturas y nosotros tenemos que ser respetuosos de esas decisiones. Pero vamos a ver una cosa, vamos a ver quién es Masoud Pezeshkian, ¿te parece? Es un médico, fue ministro de Salud, es un político que dicen que es reformista, vamos a ver si eso es así. Sostiene que los problemas internos del país no pueden resolverse sin abordar los asuntos con el mundo exterior, detalle importante. Defiende la idea de una interacción constructiva con otras naciones a través del diálogo y la negociación, fíjate qué interesante, ¿no? Y también aboga por mejorar las relaciones entre Irán y países occidentales, especialmente con Estados Unidos, dato no menor, basándose en los principios de dignidad, sabiduría e interés. Exacto. Una de las principales prioridades de su gobierno es restablecer el acuerdo nuclear, tema donde Estados Unidos se ha puesto bastante incómodo. Pezeshkian también defiende la adhesión de Irán al Grupo de Acción Financiera Internacional, bueno, es miembro de los BRICS, tú sabes, con el objetivo de promover y facilitar el comercio con otras naciones. Así es. De esas ideas que acabo de colocar allí, ¿qué rescatas y agregarías? Bueno, también habló de una industria del turismo, ¿verdad? Habló también de la unidad, de romper esa brecha, ese distanciamiento con la juventud. Recordemos que la población iraní, más del 60% son jóvenes. La edad promedio del pueblo iraní es de 30 años, 35 años. Se parece entonces a Venezuela en ese sentido. Exactamente. Entonces, bueno, romper con esa brecha, con ese distanciamiento. Y sí, estoy de acuerdo, él obviamente uno de sus puntos fundamentales fue el acercamiento. Al principio yo lo escuchaba con cierto recelo porque no establecía elementos éticos cuando hablaba de ese acercamiento a Occidente, pero luego tú nombraste tres elementos: la sabiduría, la honestidad y la conveniencia, ¿no? Es decir, luego se alineó, dijo perfectamente, dijo que él respetaba la política diplomática del líder, del ayatolá Ali Khamenei, que iba a ser un seguidor respetuoso. Reconocía también los logros de Raisi en muchos ámbitos, es decir, que él tuvo un acercamiento, fue un discurso bastante equilibrado. Eso sí, yo quisiera agregar, ya que me lo preguntas, él hablaba, eso me preocupó un poco, él en algún momento, creo que fue en los debates que se dieron antes del balotaje, mencionó que el Estado, cada vez que se acerca al tema económico, al tema de los mercados, pues enturbia, genera desastre. Eso me preocupó, porque es como la A del ABC del neoliberalismo, ¿no? Afirmó que el Estado no debería involucrarse en temas de mercado, en regular los precios de los productos, en la relación con los productores del libre mercado. Entonces, habrá que ver el Pezeshkian preelecto, o sea, de la campaña electoral y el Pezeshkian en el poder, ¿no? De todas maneras, tú me lo decías también en una conversación anterior, que él es el jefe de gobierno. Pero sí, no un jefe de Estado. Pero el jefe de Estado es Ali Khamenei,
que es el líder supremo basado en la constitución islámica. Exactamente. Entonces, bueno, eso es un tema que también que tendríamos que aclarar para que la gente sepa que, bueno, en los países monárquicos, que no es el caso, el rey es jefe de Estado y el primer ministro es jefe de gobierno. En este caso, en Irán, es Ali Khamenei, que es el líder supremo, digamos, nombrado por un grupo de más de 80 notables del mundo islámico iraní, han decidido que Khamenei sea el jefe de Estado, o sea, el líder supremo. Así Y por debajo está el presidente, que es electo por el pueblo. Así Mira, nos preguntamos cuáles serán los siguientes pasos del presidente electo. En primer lugar, deberá recibir la aprobación y respaldo oficial del líder de la Revolución Islámica que acabamos de mencionar, el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, que como dijimos, es el líder supremo y además jefe de Estado, así como lo indica el artículo 110 de la Constitución iraní. El líder juega un papel importante en este aspecto, pues brindará importantes consejos al presidente electo, al jefe de gobierno, especialmente en pro de una gobernanza donde reine la paz y democracia. Y eso es fundamentado, por supuesto, en la Constitución Islámica. Asimismo, le siguen otros protocolos de ratificación para asumir un periodo presidencial pacífico que vele por el bienestar del pueblo. ¿Tú puedes explicar un poco cómo es ese cogobierno, ¿verdad?, entre el jefe de Estado, que es el líder supremo, el Ayatollah Khamenei, y el presidente electo, jefe de gobierno electo por el pueblo? Sí, bueno, hay una estructura que tú bien describías, está la asamblea de expertos, que son los que eligen al Ayatollah. ¿Y quién nombra a los expertos? Los expertos lo nombra el pueblo, Ajá. ¿verdad? A través de la votación ¿Sí? popular, sí, son 88. Electos por el pueblo. Electos por el pueblo. Y ellos no solo nombran al líder, sino también pueden destituirlo. ¿Así? Claro que sí. Y yo te Si decía... Khamenei se equivoca, esos 88 deciden... Sí, porque ellos son vigilantes, por decirlo de alguna manera, contralores de que el líder respete lo establecido en la Constitución y los preceptos islámicos, los preceptos coránicos. Entonces, porque es un líder religioso y político. Y como dices tú, el artículo 110 establece todas las funciones del líder, que son jefe de Estado, él es el comandante supremo de las Entonces, Fuerzas ¿cuál es la Armadas. correlación entre Khamenei, el jefe de Estado, el líder supremo, con el presidente electo por el pueblo, en este caso... Sí, las funciones que ejerce, en este caso, el Poder Ejecutivo, el Pezeshkian, que acaba de ganar, pues bueno, tiene la potestad de crear su propio gabinete de ministros. Son cerca de 21 ministros. Se los lleva al Parlamento para que los Y es aprueben. viceministro que lo lleva al Parlamento para que lo aprueben. Puede proponer políticas, puede proponer leyes que son también revisadas por el Parlamento, que tiene otra figura interna que es el Consejo de Guardianes, que es una especie, a veces asume funciones de tribunal electoral o de sala constitucional, de tribunal constitucional o sala constitucional, y a veces de consejo electoral, ¿no? Fue el que autorizó los 6 candidatos que... Ahora, por ejemplo, por estas cosas que él está proponiendo, liberar un poco la opresión del velo en las mujeres, este tema del libre mercado, lo puede hacer sin pasar por la aprobación del Parlamento y del líder supremo. No, él propone, pero existen los mecanismos constitucionales y los poderes, que en este caso es la Asamblea, que es la Asamblea Consultiva Islámica, donde está el Consejo de Guardianes, que aprueba o no lo que se proponga desde el Ejecutivo, y la palabra final la tiene el líder supremo. Mira, vamos a hacer una cosa, Ramón. Vamos a hacer una pausa, nos quedamos con esto pensando. Yo te voy a hacer algunas preguntas ahí. Irán está dentro del grupo de los BRICS. Tiene buenas relaciones con China, con Rusia, con Venezuela. Pero, por ejemplo, China y Venezuela son países de tendencia socialista. Rusia nacionalista. ¿Hasta qué punto Irán es socialista, capitalista, nacionalista, aparte de ser islámico? Esa es una pregunta que nos hacemos, porque si tiene alianza con estos países, uno se pregunta hasta qué punto ideológicamente están vinculados con el socialismo, por ejemplo, o con el capitalismo. Porque me acabas de hablar de libre mercado y eso nos llama la atención. Estamos con Ramón Medero, que es un venezolano, pero creyente de la religión del Islam, es musulmán, y bueno, tiene conocimiento acerca del mundo iraní,
de la República Islámica de Irán, y ahora con este nuevo presidente, Pezeshkian, pues vamos a ver cómo se aventura Irán hacia estos nuevos tiempos, hasta estos nuevos desafíos. Hay muchas guerras por allí y Israel está amenazando siempre a Irán. Irán siempre está recordando que el sionismo de Israel es peligroso. Entonces, bueno, estamos viendo el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, acá a través de Telesur. Seguimos conversando con nuestro invitado, Ramón Medero, analista internacional, presidente de la Fundación Segundo Paso para nuestra amiga. ¿Por qué se llama Segundo Paso? Segundo paso es la segunda emancipación, porque la primera quedó truncada. Ah, la segunda independencia. La segunda entonces, independencia. Que está en proceso. Está en proceso. En toda Muy América Latina y el concepto martiano de nuestra América, unionista. Bueno, fíjate, vamos a seguir conversando entonces de Irán, que no se aleja de estas ideas, porque te decía antes de la pausa que existen algunas preocupaciones con respecto a la tendencia ideológica de Irán con respecto al socialismo, capitalismo, nacionalismo, en fin, qué es. Pero antes de eso, déjame decirte que algunos líderes del mundo han manifestado su interés por afianzar sus lazos de cooperación con el nuevo gobierno. Y ahí viene parte de la pregunta que te estoy haciendo. Por ejemplo, este lunes, durante una llamada telefónica, el presidente ruso, Vladimir Putin, con el presidente electo iraní, Masoud Pezeshkian, reafirmaron su disposición a trabajar estrechamente para desarrollar aún más la cooperación mutuamente beneficiosa en diversos campos. Ambos mandatarios mostraron su voluntad de firmar un acuerdo de cooperación integral en los márgenes de la próxima cumbre de los BRICS y señalaron la necesidad de ampliar las relaciones bilaterales, especialmente en los sectores de la energía y transporte. Ya sabemos lo que está pasando en Rusia con Putin. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, dijo que las relaciones del país con China serán ampliadas y fortalecidas. El vocero hizo estos comentarios en una conferencia de prensa semanal al comentar sobre el futuro de las relaciones entre Teherán y Beijing. Kanani, por cierto, que es el que quedó como canciller tras la muerte de Abdollahian en el accidente donde también murió Ibrahim Raisi. Kanani indicó que las relaciones de Irán con distintos países, especialmente con los amistosos, serían naturalmente expandidas y reforzadas con la vista puesta en los intereses comunes, consistentes con las políticas generales y establecidas del grupo dirigente del país. Bueno, esos son dos casos, por ejemplo, muy significativos y te vuelvo a hacer la pregunta. La República Islámica de Irán es socialista, es capitalista, es nacionalista, ¿qué es? Con respecto a la vinculación que tiene con Rusia, con China, con Venezuela, con la India, los BRICS y todo esto. Sí, fíjate, como una república islámica de Irán, y como digo, está fundamentada en todos los preceptos coránicos, de la Sunna, de la Sharia y de todo el conjunto doctrinal islámico chiita, se establece que el Islam por sí mismo es una entidad política, ¿verdad? Que establece, que se maneja dentro de esa dicotomía dialéctica de oprimidos y opresores. Entonces, el Islam siempre va a estar, y es obligación de nosotros los musulmanes, estar a favor de los oprimidos y en contra de los opresores. Y ese elemento allí nos acerca al mundo entero. Es el factor común. Es el factor común, por ejemplo, con Venezuela, de una cultura tan diferente como la iraní y la venezolana, y sin embargo las dos doctrinas, la bolivariana y la del Islam, se acercan. Además son los mismos enemigos, ambos están siendo asediados con medidas coercitivas unilaterales, etcétera, etcétera. Entonces el Islam va más allá de Occidente y de Oriente, va más allá de comunismo y de capitalismo. Pero Irán, por ejemplo, quiere que el Islam sea la religión del mundo, como pretenden, por ejemplo, los sionistas o los católicos. Para nada, para nada. Es un tema teológico profundo, ese que acabas de apuntar, pero no para nada. De hecho, está prohibido hacer proselitismo desde el Islam, de querer convertir a otros, ¿no? Ahora, pero ¿por qué Irán tiene este problema con Israel? O sea, vamos en palabras sencillas, ¿por qué hay esa confrontación prácticamente bélica, prebélica?
de amenazas de bombas atómicas y demás, ¿no? Bueno, como te digo, el Islam es, por definición, contrahegemónico, antiimperialista y anticolonialista. Y en eso este es, caso, antisionista. Claro. Que es una ideología fascista. Yo siempre digo que el sionismo es el cuarto fascismo histórico y tiene un programa de dominación mundial. Y entonces, dentro de ese esquema de oprimidos y opresores, pues está obligado Irán de establecer ese eje de resistencia y combatir a este ocupante que está allí como una ficha clave de Occidente para el control de una geopolítica estratégica que es Medio Oriente o Muy Asia bien, vamos a Occidental. seguir con unos temas aquí que están vinculados con lo que tú estás diciendo, porque vamos a ver más lazos que ha reafirmado el nuevo gobierno de Masud Pezeshkian. Fíjate que en llamada telefónica, primero con el presidente de Venezuela, con Nicolás Maduro, englobaron las relaciones bilaterales con un carácter de hermandad entre las naciones. Ambos expresaron la voluntad de seguir impulsando los lazos estratégicos a largo plazo con miras a la cooperación y el desarrollo mutuo. Tú decías ahora de las medidas coercitivas. El jefe del gobierno pakistaní se acordó también la colaboración estrecha y un trabajo conjunto para fortalecer las relaciones y mejorar la cooperación en áreas como el comercio, la energía y la seguridad regional. Estas dos naciones vecinas comparten lazos históricos, culturales, de fe y tradiciones. También Pakistán es musulmán, lo que las hace hermanas en muchos aspectos. Claro. Cuando se separó Pakistán de la India siguió con sus creencias hinduistas o budistas, mientras que Pakistán siguió con el Islam. ¿Ah? Ahora, volviendo al caso de las relaciones con Venezuela y Rusia. Rusia es el país con más medidas coercitivas por parte de Estados Unidos y le sigue creo que Irán. Irán tiene 2.500. 2.500 y Venezuela tiene 930. Y desde el año 79 tiene Irán. Entonces tienen razones para unirse. Claro, porque tienen los mismos efectos, ¿no? Sí, y las relaciones entre Venezuela e Irán datan de hace más de 60 años, a través de la OPEP, ¿verdad? Claro. Había un interés más que todo comercial relacionado con la energía y el petróleo. Pero luego de la Revolución Islámica de Irán, distintos gobiernos tuvieron acercamientos, sobre todo durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, ¿verdad? Del líder de la Revolución Bolivariana. Pues aquí vinieron Jatamí, Ahmadinejad, que se conoce toda la relación entre el gobierno de Irán a través de Ahmadinejad y Chávez. Y así se ha ido profundizando hasta el presente. Cuando el presidente Maduro asistió en el año 2022 a Irán, bueno, firmó cerca de 19 convenios y un pacto por 20 años de colaboración mutua. Bueno, y acuérdate que cuando hubo se incrementó el bloqueo contra Venezuela, llegó petróleo, combustible y además aditamentos para transformar el petróleo en combustible desde Irán. Incluso hay unos barcos que los atacaron. Así es. Bueno, y eso demuestra lo que te acabo de decir, que lo que impulsa a la Revolución Islámica de contribuir con Venezuela no es meramente lo comercial y lo material, porque más perdía trasladando esos buques, poniendo en riesgo la vida y la propia mercancía. Y se hizo incluso un gobierno reformista, que es el de Rouhani. Es decir, que este reformismo que tanta bulla hace Occidente en marcar como esa distinción, hasta el presente en Irán jamás ha habido una polarización, un antagonismo profundo que resquebraje la unidad nacional. Ahora, hay algo importante que dijo el presidente Pezeshkian comenzando, ahorita lo acaba de decir, que respalda a Hezbollah en el Líbano, que es uno de los grupos de la resistencia contra el asedio sionista hacia Palestina. ¿Por qué Irán defiende tanto a Palestina? ¿Te das cuenta? O sea, Irán es un país persa, Palestina es un país árabe, pero ambos son musulmanes. Así es. Entonces, ¿por qué Irán defiende tanto a Palestina? Es una pregunta importante. Bueno, yo de alguna manera te lo respondí cuando hablé de estar a favor siempre del oprimido, ¿no? El colonialismo impuesto por el sionismo amenaza la estabilidad regional, ¿verdad? Y bueno, siendo entonces el Islam una entidad política contrahegemónica, antiimperialista y anticolonialista, obviamente está obligada, forzada
a defender los intereses de la región, ¿verdad? Porque allí eso es un elemento, un cáncer, una enfermedad inoculada allí en el centro de ese eje tan estratégico que es, porque tú ves el mapa de Asia Occidental, bueno, es un corredor que conecta con África, ¿verdad? Por un lado, con toda Asia y con Europa. Sí, es un enclave. Es un enclave. Entonces, Sí. bueno, la Revolución Islámica de Irán está comprometida con la causa palestina y Pezeshkian, y yo lo celebro mucho, lo primero que hizo fue ratificar el legado de Raisi, ¿verdad? El compromiso de seguir apoyando el eje de la resistencia, y por eso ese diálogo que se dio con la resistencia a través de Molé y Hamas también. Así es. Mira, vamos a revisar la encuesta porque tú estás aquí, pero también nuestros usuarios nos dan su opinión. Vamos a revisar la pregunta y luego las respuestas. La República Islámica de Irán tiene ahora un nuevo presidente, es el médico, el doctor Pezeshkian, toma posesión entre el 4 y el 5 de agosto tras ser electo presidente. Ahora, ¿qué destino tendrá esa nación islámica? Y hacíamos 4 planteamientos. ¿Seguirá creciendo? Bueno, más de la mitad de la audiencia piensa que sí, 56% así lo piensa, o sea, hay optimismo, esperanza. 6% piensa que vivirá fuertes reformas, dice, poca gente cree eso. 13% piensa que va a haber más lucha contra Estados Unidos e Israel, lo que estábamos hablando hace un momento, mientras que un 26%, vale decir como una cuarta parte de la audiencia, piensa que va a haber más integración con el mundo. Y eso es muy seguro porque es, bueno, miembro de los BRICS y todo lo que acabamos de hablar. Perfecto. Interesante, ¿verdad? Sí, cómo no. Muy bien. Gracias, Ramón Medero. Creo que ha sido muy útil la conversación contigo. Muchas cosas se aclararon, otras están ahí para una próxima oportunidad, pero permíteme hacer una conclusión, a ver si te parece bien, si coincides o si no coincides, pues esperemos que te respete nuestro punto de vista. Bueno, la República Islámica de Irán es una de esas naciones que ha sabido mantener su sistema de vida, valores y modelo político-económico en concordancia con su dignidad frente a las pretensiones hegemónicas imperialistas que siempre han tenido los poderes corporativos asentados en Estados Unidos, como heredero además del colonialismo anglosajón que dominó esa región del Golfo Árabe Pérsico. Irán tiene mecanismos de control político, social, cultural y hasta económico, fundamentados, como tú lo acabas de decir, en sus creencias religiosas islámicas chiitas, que se constituyen su base ideológica y espiritual para enfrentar los constantes ataques de quienes pretenden apoderarse de nuevo de las ingentes riquezas, especialmente energéticas y humanas, de un pueblo muy sabio, que colocan a Irán como una potencia emergente que mientras más fuerza adquiere por sus propios medios y en alianza con otras naciones aliadas, la colocan como un poderoso muro de contención contra los factores hegemónicos y como bisagra para el fortalecimiento y expansión del nuevo orden y modelo multipolar hacia donde apunta, Ramón, el mundo Desde el sur. desde el sur. Muchas gracias.